ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. En esta hora vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 57 y verso 15. Isaías 57, verso 15. Y ley para la gloria del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Y voy a predicar bajo el tema la santidad del templo. La santidad del templo. Y no me estoy refiriendo al templo físico o un edificio. Me estoy refiriendo a nuestro cuerpo como templo de Dios. Porque la palabra dice que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero para llevar a esta parte, voy a hacer un recorrido de la palabra, bendito Jesús. Y la palabra nos enseña que Dios, cuando libertó al pueblo de Egipto y estaban por el desierto, Dios le dice a Moisés que construyera un tabernáculo. Dios le dice a Moisés cómo iba a construir ese tabernáculo, qué materiales iba a utilizar. Y le dio las medidas, le dijo cómo iba a hacer ese tabernáculo. Y ese tabernáculo que Dios le dice a Moisés que construya estaba dividido en el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Pero cuando Dios ordena a Moisés hacer ese tabernáculo, también le ordena construir un arca, el arca del pacto. Y le dice también las medidas del arca, de qué madera se iba a construir el arca y cómo iba a estar cubierto el arca. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés que el arca sea construido con madera de acacia y que fuera cubierto con oro puro. Y dice la palabra que Moisés hizo conforme a como Dios le había dicho que construyera ese arca de pacto. Y dice la palabra que Dios le dice que lo pusieran en el lugar santísimo. Y le dice que construyera también el propiciatorio, el cual iba a estar encima del arca. Y en ese propiciatorio iban a haber dos querubines mirándose el uno al otro con sus alas extendidas cubriendo el arca, y que era construido de oro en una sola pieza. Vemos cuán específico es Dios, cuán, diría yo, demandante en cuanto a la construcción de aquel tabernáculo y la construcción del arca y los otros utensilios que menciona para que hicieran parte en ese tabernáculo. Pero solo voy a tocar el arca del pacto. ¿Por qué solo voy a tocar el arca del pacto? Porque dice la palabra que Dios o la presencia de Dios iba a descender sobre el propiciatorio que estaba encima de aquel arca. Y dice la palabra que nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sacerdote una vez al año, y si estaba en santidad podía entrar.
Pero antes de entrar tenía que hacer unos rituales para santificarse. ¿Por qué? Porque como Dios es santo, Dios exige santidad. Y si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Y muchas veces nosotros confundimos lo que es santidad. Pero la palabra es bien clara. Y la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bendito Jesús. Y Dios pues demanda esa santidad de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente con abrir nuestra boca y decir, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, y no hacer nada más, somos salvos. Hay muchos que dicen, una vez yo acepto a Jesús, yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya yo soy salvo. Pero están muy equivocados, porque no es vivir una vida conforme a mis placeres, no es vivir una vida conforme a como yo quiera, sino una vida en santidad como la demanda Dios. Así como Dios le dio instrucciones a Moisés para construir aquel tabernáculo, para hacer aquel arca del pacto, así mismo Dios nos dice a nosotros que vivamos una vida santa y pura delante de Él. Porque muchos decimos, me voy con Él, me voy con Él. Pero ¿con quién es que te vas a ir si no vives una vida en santidad? Porque si no vives una vida en santidad, no te vas a ir con Jesús. No te vas a ser levantado en el momento del rapto. Porque para estar delante de Dios tenemos que vivir una vida santa, una vida consagrada, porque dice la palabra que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Y si nosotros no estamos en santidad, verdaderamente no veremos al Señor. Bendito Dios. La palabra dice que nadie ha visto a Dios, porque el día que le vean, ciertamente morirán. Bendito Dios. Para nosotros poder ver a Dios cara a cara, tenemos que ser transformados. Como dice en Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero para nosotros poder ser transformados, tenemos que vivir esa vida de santidad. No es simplemente una vida de apariencia. No es una vida que pensemos que está cubierta de santidad, pero por dentro, bendito Dios, somos como sepulcros blanqueados, bendito Jesús. Tenemos que vivir una vida santa, no solamente reflejándola del cuerpo hacia afuera, sino en nuestra integridad, en nuestras cosas más ocultas, en nuestra privacidad que nadie conoce, solo Dios. Ahí tenemos que vivir una vida santa y consagrada delante de Dios. Porque al hombre podemos engañarlo, pero a Dios no podemos engañar. La palabra nos menciona de una pareja que quiso engañar a los apóstoles, pero a Dios no lo pudo engañar, bendito Dios. Me estoy refiriendo a Ananías y Zafira, bendito Dios. Ellos quisieron aparentar una cosa que no eran. Quisieron aparentar una vida devota, una vida de compasión, una vida de misericordia, una vida dadivosa. Pero sin embargo se estaban engañando a sí mismos, bendito Dios. Porque dice la palabra que fueron y vendieron una propiedad. Luego fueron donde Pedro y le dijeron, Pedro, aquí tenemos el dinero con el cual hemos vendido nuestra propiedad, bendito Dios, habiendo
quitado parte, bendito Dios, de la venta. Ellos pudieron haberle dicho a Pedro: Pedro, aquí te traemos una parte de lo que de la venta de nuestra casa. Pero no, le dijeron: aquí te traemos el dote completo de la venta, bendito Dios. Y Pedro le dice: por cuanto no han mentido al hombre, sino a Dios, ahora mismo te sacarán, bendito Dios. Y dice la palabra que aquel hombre cayó muerto, bendito Jesús. Horas más tarde viene su esposa con la misma historia. Y Pedro le dice: por tanto vendieron la casa. Ella le dice: sí. Pedro le dice: ahí vienen los que acaban de enterrar a tu marido, y a ti también te sacarán. Y cayó ella muerta, bendito Dios. ¿Por qué? Por querer aparentar una vida que no estaban viviendo. Esto no es cuestión de yo aparentar santidad. Esto es cuestión de yo vivir santidad, bendito Dios. Santo, aleluya. Yo podré tener una joya enchapada en oro, y podré tener otra de oro. La de oro va a tener un valor más grande por cuanto es oro. La otra va a tener un valor inferior por cuanto es un enchape, es una apariencia, bendito Dios. Y así hay muchos cristianos, bendito Dios, que viven una vida de apariencia, y algún día se van a llevar la sorpresa, bendito Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice: y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Así que no podemos vivir una vida de apariencia. Tenemos que vivir en una completa santidad delante de Dios. Por eso, si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros tenemos que saber cómo nos conducimos delante de los demás. Tenemos que saber que nosotros presentamos a nuestros cuerpos si es santo. No podemos dejar que todo lo que contamina entre a nuestros cuerpos por cuanto es santo. Y dice la palabra que si somos santos, Dios es santo, pues entonces tenemos que presentar cosas que edifiquen a nuestra vida, no cosas que nos vayan, bendito Dios, a contaminar y perdamos la santidad. Hay cristianos que dejan entrar todo tipo de inmundicia a sus vidas, porque todavía hay cristianos tramposos, hay cristianos mentirosos y hay cristianos engañadores. Palabra fuerte, pero es una realidad. Y lo tengo que mencionar en esta hora, porque si no lo menciono, entonces Dios me va a llamar a cuenta y me va a decir: no diste lo que te di para dar, bendito Dios. ¿Por qué? Porque si todavía somos cristianos tramposos, engañadores y mentirosos, todavía tenemos la oportunidad de santificar nuestros templos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, bendito Dios. Pero no saben esas personas, bendito Dios, que si no corrigen su manera de andar,
si no comienzan a santificar su vida, si no comienzan a santificar el templo el cual es de Dios, entonces Dios le va a destruir en un momento dado. Y van a lamentarse, bendito Dios. Porque la santidad no se puede mezclar con la corrupción, ni con el pecado, bendito Dios. Y es esa la razón por la cual no todos tenían acceso al lugar santo, al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Porque como Dios era un Dios santo, ahí no podía entrar ninguna corrupción, bendito Dios. Por eso Dios fue bien detallado en decirle a Moisés el tipo de madera y con qué iba a ser cubierta esa madera, bendito Dios. No iba a ser cubierta con cobre, porque el cobre al tiempo va cambiando de color. No podía ser cubierta con acero, porque el acero al pasar el tiempo se va corrompiendo, bendito Dios. Pero Dios le dice a Moisés que sea forrada con oro, porque el oro podrá pasar el tiempo. Si el oro es puro, no pierde su valor, no pierde el brillo que tiene, bendito Dios. Se mantiene intacto, bendito Jesús. Dije si es oro puro, bendito Dios. Porque si es mezclado, bendito Dios, quizás cambie un poquito de color, bendito Dios. Y solo el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar santísimo, bendito Dios. Santo eres Jesús, aleluya. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, bendito Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra santidad. La Biblia dice que cuidemos de nuestra salvación con temor y con temblor. O sea, nosotros cuando velamos por nuestra salvación con temor y con temblor, estamos velando que nuestro cuerpo, el cual es templo de Dios y en el cual el Espíritu Santo mora, no se contamine con nada que nos vaya a afectar la santidad para no perder la salvación, bendito Jesús. Santo, aleluya. Muchas veces decimos, ay, que eso son cositas y eso no es nada. Pero esas cositas que muchas veces decimos que no es nada, son mucho en cuanto a la santidad de Dios. Porque si usted coge un papel blanco y coge un bolígrafo y le pone un puntito a ese papel blanco, luego le pone otro y le sigue poniendo puntitos en diferentes lugares. Cada puntito que sea impreso en el papel blanco se va a notar, bendito Dios. Va a alterar la blancura del papel, por cuanto ya esa manchita quedó impresa en el papel, bendito Dios. Asimismo, cuando nosotros decimos, que eso no es nada, es una manchita que queda en nuestro cuerpo, el cual es templo de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y consagración, separados para Él, bendito Dios. No es que vivamos una vida religiosa, porque una
vida religiosa la puede vivir cualquiera. Pero cuando nosotros vivimos una vida de santidad y separación para Dios, demanda de muchos requisitos. Y esos requisitos son que hay momentos en los cuales tenemos que separarnos y estar delante de la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, estudiándola, presentando nuestras vidas delante de Dios, para que sea Dios quien nos lleve, bendito Dios, por ese camino de santidad que Él demanda. Pero queremos vivir una vida religiosa conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestras concupiscencias. Es que yo voy a la iglesia cuando a mí me parezca. Es que yo leo la Biblia cuando tenga tiempo. Es que yo voy y oro cuando me sobre el tiempo. Pues si esa es su forma de pensar, está muy equivocado. Porque primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Luego las demás cosas vendrán por añadidura, bendito Dios. Pero queremos buscar las añadiduras primero, para luego buscar el reino de Dios. Si ese es nuestro pensar, entonces no estamos viviendo en santidad. Gloria a Dios, aleluya. Para terminar, bendito Dios, voy a ir a una historia, la cual se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4. Y es bastante larguita, bendito Dios. Y en Primera de Samuel, capítulo 4, vamos a encontrar, bendito Dios, que Israel salió al encuentro en la batalla contra los filisteos. Y dice que acamparon en Ebenezer, bendito Dios. Y los filisteos en Afec. Dice la palabra que los filisteos prestaron la batalla a Israel, bendito Dios. Los filisteos comenzaron a atacar el campamento, bendito Dios. Y dice que se enredó esa batalla. Y el pueblo de Israel tuvo que salir huyendo. Dice que fueron heridos como 4,000 hombres, si no me equivoco. Y dice la palabra que cuando el pueblo de Israel huye de la batalla, va nuevamente a su campamento, Ebenezer, bendito Dios. Los ancianos de Israel se preguntaron y dijeron: ¿por qué Dios nos ha castigado de esta manera? Y nos ha hecho esto delante de los filisteos. Sigue contando la historia, que entonces los ancianos dijeron: traigamos el arca. Y entonces mandaron a buscar el arca que estaba en Silo, donde los 2 hijos de sacerdote Elí eran sacerdotes y ministraban. Pero dice la palabra que esos 2 hijos de Elí no vivían en santidad, no vivían en consagración a Dios, sino que ellos hacían conforme a sus propias concupiscencias. Vivían una vida religiosa, una vida de apariencia, bendito Dios. Pero Dios conocía su corazón.
Dios conocía cómo ellos estaban delante de Él, bendito Jesús. Y dice la palabra que entonces trajeron el arca a Ebenezer, al campamento de Israel, y los dos sacerdotes, los hijos de Elí, venían también. Dice la palabra que hubo regocijo, que hubo gozo en el pueblo de Israel. Muchas veces vamos a la iglesia, se comienza a cantar un corito, nos emocionamos y comenzamos a brincar, comenzamos a alabar al Señor, pero solo se queda ahí en la alabanza y en el gozo que tenemos en ese momento, por cuanto en el corito se manifestó la presencia de Dios. Pero ¿será que esa presencia de Dios que se manifestó en medio de ese corito se está manifestando dentro de tu vida, dentro de tu ser? ¿O solamente nos rocea así por encimita, como roció aquel grito de júbilo del pueblo de Israel a ver el arca de Dios? Y no solamente hubo regocijo en el pueblo de Dios, sino que hubo miedo en el pueblo de los filisteos. Santo. Los filisteos trajeron a sus dioses. ¿Qué haremos? Porque sus dioses tienen la mano dura. Ellos sabían lo que el Dios de Israel había hecho tiempo anterior, cuando Dios lo sacó de Egipto, cuando Dios le entregó las tierras. Pero se dijeron los filisteos unos a los otros: oh filisteos, esfuércense y den la batalla, para no sea que nosotros seamos siervos de Israel como ellos lo han sido de nosotros. Para que no sirvamos a Israel. Dice entonces que el pueblo filisteo se esforzó, dio la batalla de tal manera que el pueblo de Israel fue vencido y murieron 30,000 hombres aproximadamente. Santo eres Jesús. ¿Por qué? Porque en el arca sí había santidad, pero en sus vidas no había santidad. Muchas veces el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios y solamente clamaba a Dios cuando necesitaban. En el templo donde estaba el arca, donde ministraban los hijos de Elí, ellos no vivían una vida santa y estaban en corrupción. Y Dios no habita donde hay corrupción. Dios no habita donde hay pecado. Dios quita el pecado del medio. Santo. Y junto con aquellos 30,000 hombres que murieron, dice la palabra que también murieron los dos hijos de Elí, los sacerdotes, por cuanto no vivían una vida agradable delante de Dios. Santo, aleluya. Entonces los filisteos, me los imagino, regocijados, contentos, dijeron: ni el Dios de Israel nos ha podido vencer. Dice que cogieron el arca. Santo. Y llevaron el arca, bendito Dios, a Afec, si no me equivoco, bendito Dios. A Asdod, bendito Jesús. La llevaron de Ebenezer a Asdod. Y dice que la metieron
en la casa de Dagón. La metieron donde ellos tenían lo que ellos decían que era su Dios. El error más grande que cometieron los filisteos, bendito Dios, fue tomar el arca del pacto, bendito Jesús. No sabían las consecuencias que le iba a traer por haber tomado el arca donde estaba la santidad de Dios. Y la metieron en la casa de Dagón. La pusieron al lado de Dagón, bendito Jesús. Pero dice la palabra que el otro día fueron y encontraron la estatua de Dagón postrada frente al arca. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y Dios no puede estar donde hay maldad, donde hay pecado. Y por eso cogió la estatua y la postró delante de él. Comenzó a santificar aquella casa, bendito Jesús. Santo, aleluya. Dice la palabra que cuando vinieron los filisteos y vieron a Dagón postrado frente al arca, la tomaron, la levantaron y la pusieron nuevamente en su sitio. Pero al día siguiente, cuando fueron nuevamente a la casa de Dagón, volvieron a llevarse la sorpresa. Porque Dios entonces cogió la estatua de Dagón, le cortó la cabeza, le cortó las palmas de la mano, bendito Dios, para que no la volviesen a levantar delante de su presencia. Porque Dios es un Dios santo y Dios exige santidad de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, no solamente hirió a Dagón, sino que también comenzó a herir el pueblo de los filisteos ahí en Asdod, bendito Jesús. Entonces inmediatamente los filisteos llamaron a sus líderes y dijeron: ¿qué vamos a hacer con el arca de Israel? Dice que entonces la enviaron a Gat. ¿Y qué pasó? Que en Gat también Dios comenzó a herir el pueblo de Gat. Muchos murieron, muchos fueron heridos. ¿Por qué? Porque no había santidad. Y Dios necesita santidad para él poder habitar, bendito Dios. Santo eres Jesús, aleluya. Al ver los de Gad que estaban enfermando, que estaban muriendo, enviaron el arca a Ecrón. Y cuando los del pueblo de Ecrón supieron que iban a enviar el arca ya, comenzaron a decir: ¿para qué nos trae el arca? ¿Acaso nos quieren matar? Porque el Dios de Israel es un Dios fuerte, el cual ha herido nuestros dioses y nos va a matar. Dice que nuevamente llamaron, bendito Dios, a los príncipes de Filistea. E hicieron reunión y dijeron: devolvamos el arca a Israel para que no perezcamos. Démosles ofrenda para que sanemos de los tumores. Porque reconocieron que ante la presencia de Dios no podían estar. Porque como Dios es un Dios santo, requiere santidad. Y en el pueblo de los filisteos no había santidad, por cuanto ellos adoraban otros dioses extraños.
necesario que usted que me está escuchando en esta hora, que nosotros que estamos aquí reunidos, vivamos una vida de santidad delante de Dios, no una vida de apariencia, para que un día Dios no nos postre como postró a Dagón, no nos corte la cabeza enviándonos al lago de fuego, donde dice la palabra que el fuego no apaga, el gusano no muere, donde habrá un tormento por la eternidad, bendito Dios, por cuanto no vivimos una vida de santidad. Este es el momento para nosotros cambiar nuestra manera de vivir y conducirnos en santidad delante de Dios. Santo eres Jesús. Antes que vengan los días de donde ya no se puede trabajar, antes que venga ese momento, bendito Dios, el cual muchos lamentarán por no haber vivido una vida de santidad, por querer haber vivido una vida religiosa, una vida de apariencia. Y para terminar, bendito Dios, voy a leer un pasaje, bendito Dios, y el mismo se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 5, verso 8 al 12. Ya la discutí un poquito, bendito Dios, pero la quiero leer, bendito Dios, para que podamos entender, bendito Dios, cuán santo es Dios. Y si queremos acercarnos a Él, necesitamos vivir una vida de santidad y no una vida de apariencia. Porque es que muchas veces, en muchos creyentes, en muchas congregaciones, no hay victoria. Es porque no viven una vida de santidad. Y sin santidad es imposible agradar a Dios. Dice la palabra: convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Pasaron allá el arca del Dios de Israel, bendito Dios. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y los afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. Se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos? A nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Bendito Dios. Aquellos hombres se dieron cuenta que no podían tener el arca de Dios con ellos,
por cuanto la mortandad era grande. Y buscaron una solución para ser librados de aquella mortandad. Buscaron una solución para no seguir siendo llenos de tumores. Ahora mi pregunta es, ¿estarás tú buscando una solución para vivir una vida de santidad delante de Dios? Para que no te acoja el mal en aquel gran día, donde las naciones tendrán que dar cuenta delante de Dios de cómo se han conducido. Es menester que podamos reflexionar y podamos conducirnos con verdadera santidad delante de Dios y no con una apariencia. Porque Dios no tolera el pecado. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado por cuanto el pecado no puede mezclarse con la santidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en esta hora y permita al Señor que podamos reflexionar, bendito Dios, en estas palabras. Amén.